Hey, buenas, en este vídeo vamos a hablar sobre las 5 cosas más importantes que necesitas para trabajar como filmmaker. Entre ellos, qué filtros son indispensables, qué objetivos son mejores para vídeo, cómo poder tener vídeo estable cogiendo la cámara en mano, con cámaras pequeñas, el audio, sobre qué micrófonos. Bueno, hablaremos de todo esto y mucho más en el siguiente vídeo. Vamos a ello. En tema de los filtros, es súper importante tener filtros ND. Los filtros ND son unos filtros que te van a actuar como, digamos, gafas de sol. ¿Por qué queremos estos filtros? Bueno, estos filtros nos va a ayudar que entre menos luz o más luz en la cámara. Es decir, como necesitamos una velocidad de obturación que por lo general en cine va a ser 1/50 o en una cámara de cine 180 grados, vamos a tener esa variable completamente fija. Es decir, no vamos a poder utilizarla como lo utilizamos en las cámaras de fotos para poder elegir que haya más o menos luz en nuestra película. Por eso los filtros ND son súper importantes porque nos va a ayudar a dar ese extra de luz o quitar ese extra de luz para poder tener la imagen perfectamente bien expuesta. Entre los filtros ND que hay puedes utilizar filtros circulares de distintas variables. Puedes utilizar los UND, que son los filtros ND variables, que digamos que vas dándole vuelta al filtro, tiene una rosca y según como lo cambies te va a dar más o menos luz. O puedes utilizar filtros hechos para los Matebox que le vas a añadir a la cámara. Estos últimos no considero que si estás empezando sea lo más adecuado, ya que te va a salir todo mucho más caro. Entre todos ellos, los filtros ND variables son los mejores o los que más recomiendo porque siempre podemos ponerle, en vez de un punto, punto y medio, 2 puntos y demás de luz, el poder darle justo la cantidad de luz que nosotros queremos darle según vayamos moviendo el filtro. Aparte, a medida que vayamos necesitando, si por ejemplo vamos a salir de interior a exterior, podemos ir moviendo el filtro como si estuviésemos modificando el enfoque. Lo siguiente que recomiendo, que es súper importante, es tener un monitor externo. ¿Por qué? Porque las cámaras, básicamente todas, vienen con un monitor que suele ser muy malo. Malo, pequeño, no se ve bien cuando estás en exteriores. Lo mejor es tener un monitor. Estamos hablando de igual 100 euros de inversión, 100, 120, un monitor normal. Con ese monitor nos va a ayudar para el tema del enfoque, nos va a ayudar para ver la exposición, nos va a ayudar en todo lo que necesitemos. Por eso una inversión súper importante cuando vayas a empezar en vídeo es tener un monitor externo. ¿Sobre cuál recomiendo? Bueno, por lo general se suele empezar pues con un monitor de 5 pulgadas. Para la mayoría de los casos es así. Si tu cámara es pequeña, aún más, porque si no vas a tener un monitor que va a ser más grande que tu cámara. Y sobre qué marcas recomiendo y demás, hay monitores de todo tipo, desde como digo los de 100 euros así. Yo tengo monitores de ese tipo y lo llevo utilizando pues durante bastante tiempo. Una de las cosas más importantes para darle un buen look a nuestro vídeo es el color. Es indispensable tener un buen color. Es algo que lleva muchos años en poder perfeccionar. Yo llevo más de 10 años dedicándome a esta profesión como colorista y como resultado he creado un LUT, es decir, una plantilla de color que podrás aplicar en solo un par de clics en tus vídeos. Además, este LUT también lo vas a poder utilizar en cámara, que es muy importante para que en el set puedas tomar las decisiones que necesitas en relación a cómo se va a ver el vídeo final y no estar simplemente esperando que salga bien. Si te interesa, te dejo el enlace en la descripción y tienes un 20% de descuento en tu primera compra. Bueno, os dejo que sigan con el vídeo. Otra cosa indispensable para tu cámara es el ponerle un mango. Un mango superior siempre te va a dar muchísima más estabilidad. Vamos a coger siempre la cámara desde el mango y a partir de ahí vamos a hacer los movimientos. De esa manera vamos a tener vídeo estable y no cogiendo la cámara como si fuera una cámara de fotos, porque siempre nos va a dar inestabilidad. Cogemos con una mano el mango, en él le ponemos el monitor y con la otra mano sujetamos la cámara. Así ya tienes varios puntos de estabilidad
y vas a tener vídeo súper estable. Bueno, ahora vamos a hablar de los objetivos. ¿Qué objetivos son mejores? Bueno, por un lado recomiendo el utilizar objetivos antiguos, tales como los Canon FD, los Nikkor o incluso los Olympus Zuiko, que bueno, no son muy conocidos, pero están muy bien. Ya eso hablamos en otro vídeo sobre ellos. El por qué recomiendo utilizar objetivos antiguos es porque principalmente están hechos para poder enfocar a mano. Y ya que están hechos para enfocar a mano, es muy fácil enfocar. Uno de los problemas que hay de tema de movimiento es que si es duro el objetivo, cuando vas a enfocar, produces un pequeño movimiento en la cámara. Si es suave, no se va a notar ningún movimiento. Por eso, si estás empezando y vas a invertir pues poco dinero, estos objetivos por lo general suelen ser más económicos, invierte igual en un 35 milímetros, en un 50 y luego igual un 24. Ya con esos ya tienes básicamente cubierto casi todo. Y como digo, te dan un enfoque muy suave. Por otro lado, igual lo que prefieres es tener uno que tenga autofoco, ya que los antiguos naturalmente no tienen autofoco. Y para eso lo mejor pues son los típicos 24-70 o un 18-35 como Gelsima, que está muy bien, que te va a aportar pues el poder tener multifocales, es decir, el poder pasar fácilmente de una focal a otra. ¿Para quién es recomendable ese tipo de objetivos? Bueno, si vas a hacer eventos, naturalmente que lo vas a necesitar, porque no puedes estar cambiando los objetivos constantemente, pero bueno, eso ya depende de tu forma de trabajar. Entre los 24-70, uno que recomiendo es el Tamron, porque tiene muy buena calidad. Por otro lado, es un 24-70, te cubre básicamente todo lo que vayas a hacer. Puedes utilizar autofoco. Y luego algo que es súper importante, que funciona muy bien en ese objetivo, es el estabilizador. Tiene un estabilizador el lente. Ya sé que igual parece que eso no te va a hacer mucho, pero os aseguro que sí os va a ayudar. Cuando estén en 70 milímetros, siempre va a haber un poco de telepritación, un poco de movimiento de cámara al cogerlo en mano. Cuando le pones el estabilizador, se te va por completo. Y al no ser un estabilizador digital, siempre va a quedar mejor, más suave la imagen. Y bueno, si estás buscando un 24-70 para tu cámara, te recomiendo que mires ese. Por último, vamos a hablar del sonido. Es el último siempre olvidado, pero es casi el más importante. Puedes tener una imagen que esté un poco más enfocada o menos, o incluso movimientos de cámara que igual no son los mejores. Pero si tienes mal sonido, ahí la has fastidiado. Y es algo que no se habla porque siempre somos muy visuales y no pensamos en esas cosas. Para grabar con la cámara lo mejor es comprar un micrófono que tú puedas utilizar de cañón en cámara. Es decir, los típicos que son los video mic. Los video mic son micrófonos que se ponen en cámara, suelen tener batería interna y te va a permitir el poder grabar con un sonido mucho mejor. Entre ellos, bueno, yo el que utilizo en cámara es el Rode VideoMic NTG. ¿Por qué elegir ese y no otro? Bueno, en mi caso yo elegí ese porque te permite ajustar la ganancia desde el propio micrófono. Es decir, la mayoría de las cámaras, sobre todo cámaras pequeñas, yo utilizo por ejemplo para estos vídeos de YouTube la Canon RP. Bueno, esa cámara pues, es muy básica. Bueno, casi todas las cámaras que son sobre todo pequeñas no te van a permitir el utilizar el ajuste de ganancia ni nada por el estilo. Este micrófono te permite ajustar los niveles de ganancia, te permite eliminar ruido con un filtro de paso alto, te permite el tener un canal que graba el sonido normal y un segundo canal que te baja 20 decibelios la grabación. Eso es importante de cara de que si de repente hay un sonido muy alto o la persona se ríe o cualquier cosa, pues puede ser que te clipee. Para eso tenemos esa segunda pista que siempre nos va a ayudar en el caso de que pase algo así, que hay algún sonido un poco más alto que nos podría haber fastidiado el audio. Bueno, esto es principalmente lo que necesitarías para trabajar como filmmaker y demás. Con el tiempo irás mejorando, irás comprando mejores objetivos, irás comprando otros micrófonos que igual puedan ser mejor, como por ejemplo un lavalier o micrófonos de corbata si te dedicas a hacer entrevistas,
luego un transmisor inalámbrico para poder utilizar el micrófono, lo mismo que otros objetivos y otros accesorios que irás añadiendo y añadiendo a tu equipo. Pero fundamentalmente estos 5 elementos son los más importantes para poder trabajar como filmmaker. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya sido interesante. Recuerda dejar tus comentarios, suscribirte y darle a la campana. Y bueno, hasta la próxima semana.